Hoy me tocó andar aquí en la hermosa ciudad de Veracruz y mientras que camino por sus calles voy a tratar el tema del secreto que tienen las religiones. Así que empecemos. Todos estamos metidos en un embrollo de conocimiento que incluso pues no sabemos si es cierto o no, pero nada más por cosa de tener una creencia, pensamos que lo que nos han dicho, que nos han enseñado, que nos han arraigado, todo es cierto. Y bueno, no precisamente intentaré hablar acerca de las religiones, si son malas o son buenas. Simplemente pues una religión se tiene que tener hoy en día porque ya no puede ser de otro modo, ya que la espiritualidad de cada uno de nosotros pues necesita algo que nos apoye a vivir con certeza, con seguridad espiritual. Y pues es el modo como nosotros aquí en el mundo nos estamos dando fuerza pues para sobrevivir la vida, porque en ocasiones llega el momento en que muchos se sienten debilitados y ya no hayan qué es verdad o qué es mentira. Este es el templo de Nuestra Señora de Concepción, la catedral de aquí de Veracruz. Veamos lo que tiene por dentro. Esta es la catedral de aquí de la ciudad de Veracruz y pues es bastante bonita, muy elegante por su blancura. Y sí, pues pensamos que todo lo que nos han enseñado pues es cierto, pero fíjense que hay algo que también debemos analizar sin llegar completamente a la mediocre fanatización que pues siempre nos caracteriza al creer que nuestra religión es lo único verdadero que existe, y es desgraciadamente lo que a través de la historia se ha venido haciendo. Recuerdo una lectura en el libro de Mormón cuando John Smith hizo es que develó según eso, los libros que había desenterrado ahí en el Cerro de Cumora, porque supuestamente un ángel le dijo que allí en el Cerro de Cumora estaba toda la historia de los lamanitas y los lejitas ahí enterrada en unas placas de oro, más bien de bronce. Entonces el ángel, cuando le dijo esto, que fuera allá a buscarlos al Cerro de Cumora, John Smith fue y los descubrió, porque supuestamente pues ya el ángel le dijo que exactamente dónde estaban. Y entonces ya con toda seguridad, ya sabiendo el lugar, John Smith va y desentierra de manera secreta dichas placas, y ya luego él las traduce supuestamente. O sea, también es una historia media curiosa, porque pues en la realidad eso no existe, o sea, no se ha visto que exista. Pero en fin, el caso es que John Smith
pues cuenta cómo está ahí, o sea, mejor dicho, pues él allí destapa todo lo que había allí y lo traduce, y pues son todos los libros de Mormón. O sea, esta historia que cuento, pues no es porque precisamente quiera yo divulgar dicho mormonismo, porque a fin de cuentas el mormonismo pues es lo mismo que cualquier religión, o sea, todas van hacia lo mismo, nada más que lo que quiero dar a entender es como las religiones, a veces hasta entre ellas mismas, son carniceras. Y entonces el mormonismo pues es precisamente todo lo que había escrito en esos libros, porque fue Mormón el último profeta del supuesto, de ese llamado libro de Mormón. Es el último libro, y cuando John Smith comienza a divulgar ese supuesto conocimiento de Mormón, toda la historia, entonces las religiones católicas, los testigos de Jehová, bueno, las religiones que existían en ese tiempo, más que nada las religiones protestantes. Y veamos, por ejemplo, la religión protestante, supuestamente se dan golpes de pecho de que son muy honestos y muy llenos de seriedad hacia lo que viene siendo el cristianismo, pero cuando existe el riesgo de que alguna otra religión se los va a comer, entonces tendrían que también luchar por su grupo, por sus creencias. Y resulta pues que en este tiempo de John Smith, pues John Smith les estaba comiendo el mandado a los protestantes y a los católicos. Y ahora sí, como decía Carlos Marx, se unen cuando se ven en riesgo de extinción, y ahí tienen que los protestantes y los católicos decidieron darle muerte a John Smith y lo desaparecieron, lo mataron, para que ya no siguiera divulgando su doctrina, su religión. Y pues lo difamaron, lo hicieron pues añicos allí, dándole muy mala fama, tanto que al último tuvieron que matarlo. ¿Por qué? Porque según andaba de difamador, o sea, andaba promoviendo una religión que según eso era satánica. Así hagan de cuenta como el protestantismo cuando atacaba al catolicismo, que según era satánico el catolicismo. Pero en este caso pues para la religión católica y para los protestantes cristianos, entonces resulta que el que era satánico pues era la religión de John Smith. Y es que en realidad John Smith en ese momento comenzó a tener muchos adeptos, porque ahora sí que su religión como que daba así pruebas históricas de todo lo que había, y es que de todo lo que decía su libro. Y es que en realidad, curiosamente, cuando John Smith supuestamente devela esas placas, pues
pues sí se ve como que la historia es auténtica, es legítima porque tiene hasta muchos datos. Va uno recorriendo la historia la historia de Mormón, la historia de Lehi, y desde que salen de Jerusalén en el año del año 600 antes de Cristo, con Lamán y su otro hijo. Entonces se va viendo toda esa coherencia histórica, porque hasta dan datos y todo. Entonces cualquiera que se meta a leer un libro como el de Mormón, pues la historia es sumamente emocionante, porque lleva paso a paso, con fechas y todo, con hechos, toda la historia. Y pues también es lo que atraía a los que creían en el mormonismo, los que empezaron a creer. Y pues en su momento ya John Smith logró juntar a mucha gente, logró tener muchísimos adeptos, o sea que le estaba comiendo el mandado a las otras religiones, y esto fue lo que no les gustó. Entonces, como siempre, la mentira y la calumnia es lo que sirve para desprestigiar y poner en mal a cualquier enemigo. Y ahí tienen de que cuando John Smith pues suelta toda esta historia, y las otras religiones ven que es un peligro para los católicos y los protestantes, pues tienden a difamarlo y a calumniarlo y a decir que hasta eran pederastas, como si en las otras religiones no existiera el pederastismo. Pero en fin, o sea que divulgan todo esa mentira, todo lo envuelven en calumnias y todo para que la gente odie dicha religión mormona. Y ya cuando no pueden más, pues de hecho matan a John Smith, que fue el fundador del mormonismo. Y pues es la manera como la religión católica y la religión protestante dieron fin a una religión que competía. Y de hecho todos los creyentes que quedaron, pues quedaron bastante fuertes, porque estaban tan entusiasmados en su nueva religión que aún así los protestantes y católicos no pudieron borrar de la sociedad a esta religión mormona. Y la prueba está que hoy todavía existe. Entonces, lo que también no toleraban los católicos y los protestantes era que se hablaba de la Biblia como un libro maldito, y eso desde el primer profeta de la historia de vida de Mormón, desde el primer profeta, que era hijo de Lehi, el judío, sí, porque Lehi es el iniciador, es el padre de los hijos de Lamán, y el otro hijo que pues era el creyente, que de hecho después pues fue el primer profeta. Entonces Lehi pues proviene desde, o sea, se sale de Jerusalén
porque supuestamente Jerusalén iba a ser depredado por los de Babilonia. Eso ya ven que en las escrituras bíblicas está, en la historia de la Biblia, donde llega los babilonios y someten feamente a los judíos. Entonces ese tiempo iba a llegar, pero como Lehi era un profeta también, el padre de esta historia mormona, era un profeta. Entonces a él Dios supuestamente le dijo que se salieran de Jerusalén porque iba a ser socavado por los babilonios, que los iban a tomar y a muchos se los iban a llevar a Babilonia hasta como esclavos. Entonces, pues Lehi Lehi, conducido por Dios, guiado por Dios, se van hasta el mar, los guía hasta el mar y allí hacen un arca, y en el arca se suben, o sea, en el arca se suben y el arca pues va completamente tapada para que no vieran ni por dónde iban a salir. El caso es que ya cuando se subieron, el arca comenzó a caminar y así estuvieron durante muchos días viajando, pero ellos no sabían a dónde llegarían. El caso es que llegaron hasta tierras extrañas y ahí tienen de que, pues bueno, ya después en toda la historia pues ellos nunca se dieron cuenta en qué tierras estaban. El caso es que sí, el caso es que cuando estuvieron allí no se dieron cuenta en qué tierras estaban. Y ahí es donde se da toda la historia. Toda la historia se da allí, pero pues es una historia donde se usan las espadas, donde se hacen edificios de piedra, se hace todo lo que ya tenían allá de conocimiento los judíos allá en el viejo mundo. Entonces ya por supuestamente el hierro ya existía, todo, los carros y todo, pero según John Smith, ahí en las placas, pues esa historia estaba, y es una historia que se da precisamente en Manhattan, ahí en Nueva York. Y ahí se da, pero ya para el año de 400, para el año 400, este pueblo judío desaparece, pero también tuvo relaciones con tribus apaches, por ejemplo con los Pieles Rojas, supuestamente tuvo relaciones de comunicación, y según esto, hasta al desaparecer el pueblo, pues muchos se convirtieron en apaches. El caso es que toda la historia pues nos quiere decir que Lehi estuvo en Manhattan, ahí, y allí fue la lucha entre dos pueblos, los lehitas contra los lamanitas. Los lamanitas siempre querían desaparecer a los lehitas. Lamán pues fue hijo de Lehi, y pues fue el fundador del pueblo que luchaba siempre contra Lehi, contra el pueblo de Lehi. El chiste es que
toda esta historia, pues aquí lo importante es que se ve que esa historia es una historia, sí es maravillosa, es emocionante, es como si fuera una novela de ciencia ficción, pero pues a veces no tanto porque la acomoda con fechas y todo, pero según él se da ahí en Manhattan, pero curiosamente pues estos hechos no han sido comprobados porque de hecho pues no existen ni siquiera pruebas de que haya habido allí rezagos de hierro, de espadas, de armaduras y de muchas, por ejemplo los edificios, porque pues ya se habían, según eso habían armado hasta castillos, habían armado pueblos, un pueblo bastante numeroso que pues claro que ya en tiempos de guerra de cualquier modo pues destruían, pero ya de 400 años, en el año del 400 años, por decir 1400, cuando desapareció el pueblo. Entonces, para 1400 pues serían 1000 años y otros serían 2000, serían 1600 años de historia allí ya muertos. Algo debió haber quedado de vestigios, pero no quedó nada, nada absolutamente. Pues supo entretejer bastante la historia. A lo mejor es una historia verdadera, pero quién sabe. A lo mejor más se ve que es una historia que se dio allá donde ellos vivían, allá por las tierras de Jerusalén, allá por las tierras judías, porque todo lo que se da pues es con tintes de allá, pero acá no se ve absolutamente que haya sido cierto. Como quiera, enredó mucha gente y pues esa gente fue la que vino formando la religión. Y bueno, pues es una mentira, o fue una gran mentira que se inventó ahí John Smith, y dicha mentira pues formó otra religión y por supuesto que así es como nacen las religiones, pero también a lo que quiero llegar es que las religiones no sirven para otra cosa más que estarse celando unas con otras, y todas son sanguinarias, todas, porque en cuanto ven que su religión está siendo amenazada, el fanatismo aparece y rápido se mueven a tratar de desaparecer a aquel grupo de ideas que les están perjudicando. Y este es el gran secreto, y todas las religiones son celosas. Ya vemos, por ejemplo, Krishna en las historias Vedas, lo mismo, o sea, como Krishna vaya arrasa contra pueblos y ciudades porque no quieren que su religión esté en lo mismo, sino para Krishna la religión es una religión conquistadora, donde cualquier pueblo que pertenezca a otras creencias, pues simplemente hay que someterlo para que se meta al redil y así ya ir conquistándose. Las religiones siempre son religiones conquistadoras, y pues si ahorita están tratando de convencer gente, es porque por mucho como quiera están sobreviviendo,
están ahí sobreviviendo, y además pues los tiempos de hoy no se prestan mucho para poder hacer caos en la humanidad, pero pues, también está de modo encubierto, porque por ejemplo ya vemos en España como al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como el ejército o los fanáticos españoles, fanáticos católicos españoles, se dieron gusto matando gente que no era de su religión, a los socialistas, porque según ellos pues el socialismo amenazaba a la religión, y les daba un montón de gusto a las monjas, a los sacerdotes, a todos los que eran cristianos, les dio un montón muchísimo de gusto que los socialistas fueran diezmados del modo que lo hicieron. Y pues todos tenemos ahí de ejemplo en la historia, y por eso digo que las religiones tienen este gran secreto, que los celos que no dejan de existir entre